¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esto que es Estudio Bíblico. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros desde donde quiera que nos ves. Te mandamos un abrazo, te bendecimos. Gracias por invertir tiempo para aprender, para estar con nosotros y poder meter en tu cerebro, en tu mente, en tu corazón la palabra de Dios para que tú la puedas masticar, meditar. Estos segmentos están hechos precisamente para abrir diálogo, para enseñar puntos principales. Obviamente no podemos ser tan específicos por el tiempo, pero tenemos un buen punto de conversación y es para que tú después vayas y lo estudies tú mismo. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy tengo el placer de poder compartir contigo acerca del libro de Primera de Juan. Esta carta que nos dejó gran conocimiento acerca de cómo debemos vivir una comunión con el Señor. Y estamos empezando este capítulo. La semana pasada, Pastor Danilo y Gloriana hablaron acerca del primer capítulo de Primera de Juan y ellos dieron el contexto completo de dónde se escribió, cuándo. El día de hoy me toca a mí continuar un poco de lo que ellos terminaron hablando y eso lo vamos a extender en un momento más. Vamos a empezar leyendo estos primeros pasajes y vamos a ir explicando un poquito ciertos aspectos principales de lo que esta carta nos dejó. Entonces vamos a leer en 1 de Juan capítulo 2. Esto es continuación del último párrafo de 1 de Juan capítulo 1. Entonces, dice así: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Queremos hacer mención, vamos a ver varias veces que menciona la palabra mundo, pero lo menciona en diferentes ámbitos. En este aspecto menciona la palabra mundo, obviamente como representando toda la humanidad, toda la creación aquí en la tierra. Entonces, cuando dice que Él nuestros pecados los ha pagado, no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo, también se refiere a las siguientes generaciones. Generaciones antes, generaciones después, pero es más bien generaciones después, porque después de Jesús, de lo que Él hizo por nosotros, todo ese trabajo de redención ahora nos pertenece a nosotros. Entonces, todo el mundo también tiene una cuestión de tiempo. Cristo es también la propiciación de los pecados de todo el mundo. Esa frase no indica, punto principal o muy importante, no indica que todos se salvarán, pero sí afirma que Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres. El que se acerca a Él por fe encontrará que el precio de sus pecados ha sido pagado por Cristo en su sacrificio, y esa es la misión que tenía, de venir y pagar por esos pecados y esa deuda que teníamos nosotros. Vamos a continuar con el versículo 3 que dice así: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. La conclusión es igual y es comparada también al versículo del capítulo anterior, que es el versículo 6, donde el apóstol afirma y dice que tiene comunión con Dios, pero anda en tinieblas. El que dice que tiene comunión con Dios, pero anda en tinieblas, miente y no practica la verdad. Así como una espiritualidad fingida no conduce a la comunión, una obediencia fingida tampoco puede proporcionarnos un conocimiento íntimo de Dios. Entonces, lo que estamos aquí diciendo es que, aunque caminamos con Cristo, muchas veces tenemos momentos en la vida donde afirmamos, tenemos cierta imagen de nosotros mismos o de nuestra posición espiritual, mas para eso está la palabra de Dios, para en realidad decirnos dónde estamos. Hay gente que dice, yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, entonces hasta cierto punto es un mentiroso, como le dice la palabra de Dios, y no vive la verdad. Y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Pero así como alguien puede decir yo conozco a Dios, está fingiendo una espiritualidad. Entonces, si no tiene esa espiritualidad, si en realidad no conoce a Dios porque no obedece lo que Él dice, en realidad no tiene una cercanía con Él. Y eso es parte de esta comunión divina que estamos tratando de aludir, que estamos tratando de ver. Versículo 5 dice así: pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman.
Así es como sabemos que vivimos en Él. Entonces en el versículo 4 menciona la condición de alguien que cree que está en una buena posición con Dios y que lo conoce, pero sus acciones no hablan acerca de eso. Y en el versículo 5 nos aclara cómo podemos saber que vivimos en Dios. Y es claro, los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. El ejemplo que yo tengo aquí es, por ejemplo, un padre y un hijo. Yo tengo el privilegio de ser padre, es un honor, y muchas veces he tenido conversaciones con mis hijos, precisamente el más grandecito. Él muchas veces trata de hacer lo que él quiere. Ahora, él no mide muchas cosas, no mide muchas distancias, no mide muchos contextos que yo como adulto y por la experiencia y los años que tengo lo puedo ver. Entonces a veces yo decirle, no hagas esto, no te subas aquí, no te avientes de allá, no avientes esa pelota, no es porque no quiero que él haga algo y no se divierta, sino porque entiendo los parámetros de que alrededor de lo que él quiere hacer, a lo mejor no es lo más conveniente para él. Entonces, asimismo, cuando yo le pido que me obedezca y él me hace caso, es en cierta manera decir, papá, yo confío en ti, yo te amo. Y eso es exactamente lo que hacemos en el caminar con Cristo. Nosotros dependemos de su guía, dependemos de sus mandamientos para saber para dónde vamos, porque si somos sinceros, el ser humano tiende a desviarse con una facilidad impresionante. Todos en cualquier momento de nuestra vida tenemos la carencia del navegador que tenemos nosotros incluido en nuestra conciencia. Se nos va el norte, se nos pierde. A veces pensamos que tomamos decisiones correctas y era la decisión incorrecta y a veces no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero a nosotros estar conscientes de que Dios ya marcó en sus mandamientos lo que teníamos que hacer, le estamos diciendo a Él, yo confío más en ti de lo que yo confío en mí, porque te amo. Y esa actitud abre la puerta para una comunión más íntima. Entonces vamos a seguir con el versículo número 6. Los que dicen que viven, versículo 6. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Este versículo está fuertísimo, porque vamos a ser honestos, ¿quién puede vivir como Cristo vivió? Si Él fue perfecto. Pero gracias a Dios tenemos los siguientes versículos que nos van a aclarar un poco más de cómo es esto. Solo aquel que permanece en Él, como lo leímos hace unos momentos, puede vivir como Jesús vivió. La respuesta también se encuentra en paralelo con 1 de Juan 3:24, que es el siguiente capítulo, y ya me estoy adelantando, pero dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esa es una manera donde nosotros podemos vivir como Jesús. Únicamente la persona la persona es salva únicamente por gracia, pero llena del Espíritu Santo puede andar como Cristo anduvo. Para permanecer en Dios es guardar sus mandamientos. Hay que guardar sus mandamientos para que Dios permanezca también en nosotros. Y es más fácil ese caminar porque es un ajuste continuo de a dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer, cómo debemos vivir, porque el Espíritu Santo está marcando la pauta y escuchamos la voz de Dios más clara. Ahora, el que tiene una actitud donde se engaña a sí mismo y piensa que Él está en Dios o que Él conoce a Dios, pero no guarda sus mandamientos, en realidad se engaña a sí mismo. Y como dice, es un mentiroso, y muchas veces yo lo pensaba como que, le está mintiendo al mundo. No, en realidad se está engañando él o ella. Se engañan a sí mismos, y no hay peor cosa para un cristiano que engañarse a uno mismo pensando que uno está en una posición correcta delante de Dios y no está. Entonces, seguimos. Y todas las partes que estamos hablando, todas se conectan y al final voy a dar esa conexión entre una y otra cosa. La siguiente sección empieza en el versículo 7. Una vez más, si estás entrando, estamos viendo Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7, del 7 al 10. Y vamos a hablar un poquito de esa sección, que dice, un mandamiento nuevo. Y el versículo dice así, versamos el versículo 7. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo, que es ámense unos a otros,
Es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, versículo 8, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Hay bastantes cosas aquí que definir, pero como ustedes ven, aquí habla de un mandamiento nuevo. Pero ese mandamiento nuevo, en realidad después él lo dice, en realidad no es nuevo, es uno que ustedes ya conocen, es ámense unos a otros, pero sí tiene una parte que es nueva después de Cristo. En Juan, no primera de Juan, Juan, la carta de Juan, capítulo 13, versículo 34, dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Este es Jesús hablando. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Aquí la parte nueva del mandamiento es como yo los he amado. Y Jesús fue hasta las últimas consecuencias para demostrarnos ese amor. Fue hasta lo más grande, lo más fuerte en consecuencias. Él lo tuvo que hacer para demostrar que nos amaba. Y ese amor nos redimió, nos salvó, nos dio esa entrada al cielo, a una vida eterna que no teníamos en ese entonces o no podíamos lograr por nuestras propias metas, ni siguiendo toda la ley al pie de la letra, que era imposible, por cierto, pero siguiéndola, eso solamente era como en los medicamentos, era el que solamente aplacaba el dolor, pero no era el medicamento que curaba o que sanaba totalmente. La parte nueva, como les digo, es cuando Jesús dice, como yo os he amado. Ese amor es un amor ágape. Se ha escuchado ese término en varias veces lo hemos hablado. Ese término de un amor que es no nada más un sentimiento, sino una acción. Que lo hace sin esperar nada a cambio. Que lo que hace, lo hace literalmente por amar y por el bienestar de otro, sin esperar un beneficio propio. Y de esa es la manera que Cristo nos amó. Vamos a seguir en el versículo 9. Dice, si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. Y esto a mí me causa mucha curiosidad que ya van 2 veces que mencionan espacios donde una persona cree que es de cierta manera, pero en realidad no lo es. Versículo 10. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. ¡Qué fuerte! Estamos hablando de otro creyente, lo que quiere decir que la persona que está diciendo eso y que cree que está por buen camino es un creyente. Somos tú y yo que hemos recibido ya el mensaje de Cristo. Que en algún momento podemos pensar que porque ya conocemos de la palabra, ya tenemos tiempo, tenemos años caminando, oyendo a la iglesia o caminando en este camino del cristianismo, creemos que yo ya vivo en la luz. Pero hay un aspecto importante que dice, pero si odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. Similar al versículo 2:4, este capítulo, pero el versículo 4, el que afirma, pero no hace, afirma que está en Dios o afirma que está en la luz, pero en realidad no lo está, porque no hace ciertas cosas que dan prueba de que conoce a Dios y de que está en la luz. Está perdido en sí mismo o en sí misma, y lo peor de todo es que se engaña a sí mismo. Y una vez más tenemos esta cuestión de una persona que se engaña a sí mismo en lo que cree que es, pero en realidad ¿quién es? Seguimos con el versículo 12, del 12 al 14, que es una sección que se repite, a cierta repetición, y lo vamos a ver en un momento. Lo voy a leer la sección completa y luego platicamos de qué es lo importante de esa sección. Dice, versículo 12, les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Versículo 14,
Les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. ¿Se dan cuenta? Eso parece que se repitió. Y sí, tiene intencionalmente una cuestión de repetirse. Es como cuando alguien está hablando con muchas personas en general y quiere abarcar a varias personas y diferentes contextos. Los niños, los jóvenes, los adultos. Es un ejemplo. Pero en este caso está hablando de niveles de comunión divina. Se está queriendo referir a aquellos que son hijos de Dios, que ya saben que han recibido el mensaje de Dios y que ya por medio de Cristo saben que son salvos. Ahí cabe mucha gente, pero más específicamente, habla también acerca de los que son maduros en la fe. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Entonces, les habla a todos en general, los creyentes, luego también les quiere, hasta cierto punto, como decimos en México, les quiere jalar las orejas o llamar la atención a los que ya tienen tiempo conociendo este mensaje. Y luego también a los que son nuevos en el mensaje, los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Lo que quiere decir es que se libraron de las garras del enemigo al aceptar este mensaje de fe. Pero son nuevos. Y al ser nuevos se lucha constantemente con las cosas, con los hábitos y las cosas que uno tenía antes. El ser nuevo en la fe tiene que ver con que quiero ser mejor, voy para adelante, pero todavía lo del pasado a veces me gana. Entonces es una lucha constante contra el maligno para salir adelante. Y lo que está diciendo Juan es, no importa los niveles, el nivel en el que estés, si crees que tienes mucho tiempo en el Evangelio o poco tiempo en el Evangelio, el mensaje que tengo es para todos. Porque en realidad lo que importa no es el tiempo de experiencia en el cristianismo, sino la cercanía con Dios, la comunión con Dios. Puedes tener muchos años en el Evangelio y ser como esa persona que cree que tiene a Dios y no lo tiene. Puedes tener poco tiempo en el Evangelio y estar más cerca que muchos que tienen años en el Evangelio. El punto es que este mensaje es para todos. En la forma de referirse a sus lectores como hijos, hay una evidente progresión de experiencias. Esa experiencia de que sus pecados habían sido perdonados por el Señor y que habían llegado a conocerle de manera íntima. Y esas diferentes etapas de un cristiano donde recibe a Dios, es joven en su fe y luego es maduro en su fe. Y en todas ellas este mensaje aplica. Y lo que sigue, la siguiente parte, tiene que ver con una sección de el mundo. ¿Se acuerdan que les dije al principio que íbamos a hablar del mundo en diferentes rangos o diferentes clasificaciones? Vamos a hablar un poquito más específica, ¿qué es lo que quiere decir el mundo? ¿Ok? Versículo 15 al 17 en esta sección, leo, versículo 15, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman el mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Varias cuestiones ahí que tenemos que platicar. Primero, la Biblia este pasaje usa la palabra mundo en una manera diferente a que lo hicimos anteriormente. Como ustedes pueden ver, Dios creó al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y se refiere a las personas, la creación, en este caso a todas las generaciones, al mundo, a la humanidad. Pero en este preciso caso, cuando dice el mundo, se está refiriendo al mundo como un sistema totalmente opuesto a Dios. El sistema que rige día tras día por el pecado que está establecido en nuestro mundo, que hace precisamente que el enemigo
tenga un campo de batalla extenso donde puede usar estas cosas que acaba de mencionar el versículo 16, que es los deseos por el placer físico, los deseos insaciables por lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones, que es la avaricia, la vanagloria. Es un sistema totalmente opuesto a Dios, que encabeza el enemigo, quien de una forma muy sutil usa para frustrar los propósitos divinos en nuestras vidas. Usa esos deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria para tentarnos y hacernos caer. Pero volvemos al principio, al primer versículo que dice, pero si alguien peca, abogado tenemos para con Dios en Jesucristo. Lo que está diciendo aquí es que no importa en qué tiempo de la vida estés y qué tipo de batalla estés teniendo o dónde estés siendo tentado, conoce que haciendo la voluntad de Dios y siguiendo los mandamientos de Dios, podrás perpetuar y ser bendecido eternamente, pues lo dice aquí, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria por las cosas que ha logrado. Todo lo que logra se va a quedar aquí, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. ¿Por qué? Porque el que ama y el que tiene una relación con Dios y el que ha aceptado el mensaje de Cristo tiene vida eterna. Entonces pasa de ser esto algo terrenal a algo totalmente espiritual y eterno. ¿Cuál vale más? Obviamente lo eterno. Entonces aquí vamos a tocar otra área, vamos a pasar a un área que muchos les encanta voy a ser honesto, por el morbo que hay detrás de estas palabras, pero vamos a aclararlo un poquito y hablar un poquito más. Dice, las siguientes secciones del capítulo 18 al versículo 26. ¿Okay? Y voy a leer unos cuantos versículos y luego continúo con la explicación. Cuidado con los anticristos, se llama esta sección. Versículo 18, queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Pero por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu. Y todos ustedes conocen la verdad. Versículo 21, así que les escribo, no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. Voy a parar ahí tantito. Alguien que dice que Jesús no es Cristo o que no cree en Cristo como Redentor y Salvador, está precisamente dándole definición a la palabra anticristo. Esa palabra tiene obviamente mucho peso en cuestión de los últimos tiempos y estudios de escatología y muchas cuestiones que tiene la iglesia de cuando Cristo viene, pero en este tiempo en particular, aunque hace mención de que viene un anticristo, que hasta este punto era más bien una imagen en gobierno que iba en contra del mensaje de Cristo, aquí también se está hablando acerca de aquellos que salieron de las iglesias, tenían un mensaje, pero no se mantuvieron en ese mensaje. Y al ser engañados por sus propias conclusiones o por otras personas a quien se dejaron llevar y no tener esa comunión firme con Dios y con el Espíritu Santo, se dejaron llevar como el polvo, como dice la palabra, como el tamo que arrebata el viento, el polvo que se lleva la brisa. Se dejaron llevar por diferentes ideologías, diferentes maneras de creer en el Evangelio. Y entonces, cuando eso pasa, niegan la enseñanza de Cristo y niegan a Cristo al hacer eso, entonces los hace literalmente anticristos. Cuando alguien dice algo acerca de Cristo que no es verdad, aquí le dice, ¿y quién es un mentiroso? Es aquel que dice que Jesús no es el Cristo. Yo lo he escuchado muchas veces y tengo el privilegio de trabajar con jóvenes y jóvenes universitarios también y a veces me quedo obviamente pues asombrado del tipo de razonamientos que hay, aunque yo sé que esos ya habían. Cuando yo estuve en la universidad me tocó ver diferentes teorías y diferentes maneras de pensar
teológicamente y en la manera de querer relacionar el mundo con un pensamiento libre. Y una de las cosas más fuertes que se enseña o que se adoctrina hasta cierto punto es que hubieron muchas personas que cambiaron la dirección del mundo, pero eso no quiere decir que eran divinos. Y ellos hacen referencia totalmente a Cristo. Algunos de ellos piensan que Él solamente fue un personaje, que solamente fue una persona que murió por lo que Él creía, que tiene un buen mensaje, nadie dice que no, pero que en sí Él no tenía ningún tipo de deidad. Ellos no pueden conectar la parte de que Él era Dios, pero también era hombre. Ellos dicen, era un hombre increíble, mas no era Dios. Ese tipo de pensamiento es un pensamiento de anticristo. ¿Por qué? Porque le quita la naturaleza divina a Jesús, que sin esa naturaleza divina, Él no hubiera podido hacer el trabajo redentivo, porque es el único que tiene esa habilidad de poder hacerlo, porque era Dios. Sí, se hizo humano por nosotros y poder caminar en esta tierra, pero gran parte del paquete tenía que ver con el hecho de que Él era Dios. Y porque era Dios podía pagar una deuda que solamente un Dios podía pagar. Entonces, ese tipo de pensamientos lo podemos inclusive escuchar hoy en día y simplemente decimos, pues que piensen lo que quieran, es muy su problema, pero estamos hablando de algo de lo que está hablando Primera de Juan. Es un pensamiento anticristiano, es en este momento un anticristo. Ahora, fíjense lo que sigue en el versículo 23. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también, haciendo mención de que el Padre y el Hijo eran uno, haciendo también mención fuerte que se mantiene la Trinidad, esa identidad de nuestro Dios de poder ser tres en uno, de una manera muy significativa, donde hay Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Todas las tres personas aparecen en este capítulo para dar esa reafirmación de que Cristo es con Dios y es Dios. Versículo 24. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les enseñó desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Juan habla de los falsos maestros que salieron de estas iglesias, que habían salido de ahí y habían promulgado ideas falsas y habían inquietado a otros hermanos por su mensaje. Juan escribe para afirmarlos y exhortarlos a permanecer en las enseñanzas que ya habían recibido. De alguna manera esto se puede ver en progresión de una persona que cree conocer a Dios, que cree estar en la luz, pero ni obedece los mandamientos, ni ama a su prójimo. Así que podemos ver ese camino. Al principio, les voy a ser bien honesto, yo no conectaba un punto con el otro. Decía, ¿qué tiene que ver los mandamientos? ¿Qué tiene que ver no amen este mundo? ¿Qué tiene que ver un mandamiento nuevo? Pero mientras más lo vemos, más claro está que una persona puede convertirse muy fácilmente en alguien que dice algo totalmente antibíblico y anti-mensaje de Cristo cuando se miente a sí mismo. Cuando dice, no, yo estoy en Dios, pero no sigue los mandamientos de Dios. Cuando dice, yo estoy en la luz, pero no ama a su prójimo como Cristo amó. Entonces se dan esas disyuntivas, se dan esas ironías del cristiano que poco a poco, sin esa comunión divina y sin esa relación con el Espíritu Santo que te llama y nos llama a la verdad, a corregir rumbo constantemente, muy fácil esa persona que cree estar en cierto lugar o cree tener cierta relación con Dios, no lo está totalmente alejado. Y esas personas son exactamente el tipo de personas que pueden después empezar un mensaje fuera de lo que la palabra de Dios dice. Entonces,
así va un poco de la progresión de una persona, cómo puede desviarse a tal punto que dice cosas que no tienen sentido y no son bíblicas. Pero el versículo 27 lo dice así: ustedes han recibido al Espíritu Santo, que también en griego, en otras versiones dice, recibido la unción de parte de Él. La unción y el Espíritu Santo están totalmente relacionados. Y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Ahora sí que vamos a subrayar esa última parte. Permanezcan en comunión con Cristo. Es que esa es la base. Es como, sin eso no vamos a poder con nuestro caminar. Si no tenemos una relación y comunión con Cristo, el Espíritu Santo no opera de manera libre en nuestra vida. Si no obedecemos sus mandamientos, si no amamos a aquellos como Cristo amó, no podemos decir que estamos siendo y permaneciendo en Él. Entonces, Él es el único, el Espíritu Santo es el único que puede corregir nuestras intenciones y revelarnos la verdad que estamos creyendo, si está correcta o no, que es lo que menciona aquí, que también lo apoya Juan 16:13, cuando dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. A toda verdad. Nos confronta para saber si en verdad conocemos a Dios o estamos en la luz verdadera. El Espíritu Santo nos llena de un amor perfecto que nos permite amar a otros sin esperar nada a cambio. Nos da la fuerza para vencer sobre la tentación de nuestros deseos que van en contra de Dios. Y al estar en comunión con Él, podremos hacer lo que Él dice en los siguientes versículos, que son el 28 y el 29, que esta sección se llama Vivan como hijos de Dios. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese, estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Estos últimos dos versículos son fuertísimos. Permanezcan en comunión con Cristo, para cuando Él regrese, estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Y esto también se puede entender como que estén en una confianza plena de que van a ser recibidos. Y no pasa como en los evangelios cuando Jesús dice que habrá personas que le dirán, en tu nombre hicimos proezas, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y después Él se voltea y dice, apártense de mí, yo no los conozco. Es que el punto no es qué podemos hacer en nombre de Cristo, el punto es qué tanto lo conocemos a Él, qué tanto nos dejamos guiar por Él. ¿Qué tanto podemos salir de nosotros mismos y decir, yo no sé en realidad dónde estoy? Yo no sé si en realidad conozco si estoy en Dios o no. Yo no sé si estoy en la luz, pero sí tenemos la comunión para poder decir, Señor, a través de tu Espíritu Santo, revélame. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Quién soy en ti? ¿Qué debo de hacer? Y ¿saben qué? Para eso están los mandamientos. Entonces decía, el que ama guarda mis mandamientos. Es que no es una cuestión de que tenemos que obedecer como si fuéramos esclavos sin saber. No, es que si nosotros seguimos lo que hay aquí, si nosotros seguimos los mandamientos de Dios, precisamente nos estamos haciendo el camino más fácil para no perdernos. Es una cuestión de no perdernos en nosotros mismos, ni perder el camino. Es de poder leer las Escrituras y que el Espíritu Santo nos enseñe, nos diga, tú eres esta persona. En algún momento todos, y yo me voy a incluir primeramente, o más bien me voy a poner primeramente, yo he sido esta persona en algunos momentos en mi vida, no uno, en muchos, donde yo creo y digo, no, yo conozco a Dios, pero no he estado obedeciendo sus mandamientos. Pero para eso están estos capítulos, para ponernos en espejo y enfrentarnos a nosotros mismos. Y el dejarnos corregir es dejarnos amar y permanecer en lo que Dios quiere para nosotros, en el plan divino que Él tiene. Esa comunión es tan
valiosa, y lo voy a explicar de esta manera. Es una cuestión de un padre o un amigo que traen corrección a una persona que aman, y un gendarme militar o un jefe. Unos dan órdenes sin explicación y sin esperar cuestionamiento, porque así se hacen las cosas. Los otros, por amor, porque estiman a la persona, el papá, el padre y el amigo, dan corrección porque aman a la persona. La persona es lo más importante. De este lado, las reglas son lo más importante. Y eso es exactamente lo que pasó en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Antes todo eran reglas. Eran reglas para seguir protocolos para poder acercarse a Dios. Pero cuando Cristo vino, se destapa esta área del Padre, de gracia, de amor, de que por amor, haz lo que te digo. Por amor, obedece. Por amor, sigue lo que te estoy diciendo, porque es más fácil para ti. Vas a tener éxito. Vas para adelante. Entonces, yo sé y he reconocido que en varias ocasiones en mi vida he estado ahí. Pero gracias al Espíritu Santo y a su palabra y a esa relación que el Señor, por años pudimos construir, no es perfecta, voy a ser honesto, yo no tengo la perfecta relación con Cristo, pero estoy trabajando en ella. Y yo sé que tú también. Y mientras más pasos damos hacia adelante y mientras más hacemos lo que dice su palabra, mientras más entendemos, más nos acercamos a Él. Más fácil nos dejamos corregir, más fácil nos dejamos enderezar para que nuestra mente y nuestro corazón no se desvíen a tal punto que después estamos siendo exactamente lo contrario de lo que dijo Cristo. Y quiero orar por nosotros en este momento, porque primera de Juan, capítulo 2, tenía demasiado. Una vez más, solamente hice énfasis en ciertas áreas del pasaje. No me adentré totalmente por cuestión de tiempo, pero creo que tenemos suficiente con lo que hemos escuchado y con lo que hemos estudiado hasta el día de hoy. Vivamos como hijos de Dios y tenemos, primero, abogado en Cristo para si fallamos y no acertamos, que Él está de abogado para decir, yo pagué por esos pecados, yo pagué por esos errores. Está a levantarse y decir, perdón, Señor, quiero continuar. También está el Espíritu Santo que dirige toda verdad. Ahora, hago un comentario anterior acerca de uno de los pasajes que dice, que estábamos hablando acerca ahorita de esto, que dice, ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. Paréntesis. Eso no quiere decir que no podemos recibir instrucción de alguien más que sabe. Pues en realidad no estaríamos aquí si no era para compartir el mensaje de Cristo. Y no quiere decir que no podemos aprender de alguien más, pero sí podemos poner a prueba en nuestra vida el discernimiento que el Espíritu Santo sea activado en nuestra vida. Y siempre la clave está aquí. La clave es esta. Lo que usted escuche, pónganlo a prueba aquí. Es más, le recomiendo algo. Lo que yo dije, gracias por escucharme, pero vaya usted y léalo. Vaya usted, chéquelo. Vaya usted, infórmese. ¿Por qué? Porque de la manera también de poder ver si en lo que se está hablando es verdad para la vida o no. Permite al Espíritu Santo que le dirija, que le guíe. Si algo de alguna enseñanza como que no le suena, como que le incomoda, muy probablemente es el Espíritu Santo que le está diciendo, checa esa parte, léelo por ti mismo. A lo mejor no es bíblico, pero aquí están todas las respuestas. Entonces, es como el examen de libro abierto. Aquí está el libro, el examen es la vida. Usted tiene el libro abierto, más fácil tendrá las respuestas. Y claro, no todo es tan fácil, pero para eso necesitamos al Espíritu Santo para que nos revele. Pero vamos a orar. Muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarme en este viaje a través de 1 de Juan capítulo 2. Bendito Padre, te doy gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Padre, por tu palabra. Primeramente, por tu trabajo de redención.
porque es a través de tu gracia y de tu favor que alcanzamos, Señor, la gracia para poder seguir adelante. A través de tu sacrificio podemos esperar una vida eterna. A través de tu Espíritu Santo podemos esperar que seamos guiados todos los días en nuestra vida, y a través de tu palabra que podemos corregir ese camino que tenemos. Señor, no nos permitas tener una idea errónea de quién somos y de la relación que tenemos contigo. No nos permitas caer en la tentación de los deseos de la carne, de los deseos de nuestros ojos, o de la vanagloria y el orgullo de lograr y lograr y lograr, sino de que nosotros podamos depender de ti y de que tú tienes un plan para nuestra vida. Y permítenos confiar en ese plan, permítenos entregarte nuestros proyectos y nuestra vida en tus manos, porque tú sabes la mejor ruta y el mejor plan para nosotros. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo podemos vivir como tú viviste. Podemos vivir de manera que seamos de bendición a otros y tengamos una relación contigo, que podamos con valor y sin avergonzarnos poder decir: estoy listo. Cuando tú quieras encontrarme, estoy listo para verte. Y lo podemos hacer con libertad. Te bendecimos, Señor, te alabamos, te damos gracias por tu favor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eso fue Estudio Bíblico, 1 de Juan, capítulo 2. No te pierdas la próxima semana porque tenemos mucho más para ti. Dios te bendiga. Bye bye.